Y lo que presentamos a la empresa en una negociación fue que, comparado, por ejemplo, el primer semestre del 2024 con el semestre 2025, nosotros habíamos aumentado un 30% el trabajo. Accidentes también con cargas elevadas, ahí surgen accidentes bastante feas. Han habido hasta muertes por eso, inclusive, ¿no? Apretamientos. Se cae sobre el techo liviano, rompe el techo, cae y se engancha una pierna con cable de electricidad y se electrocuta. Y lamentablemente muchas veces el delegado de seguridad avisa en tiempo y forma a la empresa, pero su opinión no se valora. Tuvimos varias compañeras que tuvieron familia ahí y la realidad es que trabajan hasta último momento en el muro. Una de mis compañeras que ya no está rompió bolsa saliendo de trabajar. El puerto no es changa. 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 Soy estibador y hacemos carga de arroz a granel, arroz en big bag, o sea, los famosos bolsones. Se hace carga por cinta también, por buller, por refuladora. Y aparte hacemos carga de ganado, que no hacemos la carga viva nosotros, pero sí hacemos la carga de ración, alfalfa y acerrín, que vendría a ser cama para los animales. Y hace más o menos 14 años que trabajo en el puerto. Entré como etiquetadora, una operadora portuaria. Estuve muy poco etiquetando, después me pasaron a planillera y bueno, y de ahí ya como que quedé entre las planilleras efectivas que trabajamos ahí, ¿no? Mi rol es de apuntador, esa es mi categoría, y mi tarea es una tarea administrativa en el muelle. Llevo el conteo de carga que sube al barco. Mi función dentro del sindicato, soy coordinador de seguridad laboral junto con mi compañero Fabián González. Y ahí tratamos las diferentes inquietudes y problemáticas que van teniendo los compañeros. Facilitamos a veces la capacitación correspondiente como para poder tratar de solucionar los diferentes conflictos que puedan tener en su lugar de trabajo. Nos forma, en muchas áreas, nos crea mucho conocimiento que nosotros estábamos ajenos a ellos y sí, muy importante la Comisión de Seguridad Laboral. Sí, somos afiliados al sindicato, delegados de la mesa de base, del comité de base, y bueno, soy integrante de la Comisión de Seguridad Laboral de parte de la empresa. Generamos informes, los cuales los presentamos ante la empresa en una primera instancia, para luego seguir hacia el Ministerio de Trabajo y eventualmente generar un ámbito tripartito entre empresa, trabajador y ministerio. Nosotros tenemos un sistema de contratación que es de altas y bajas en el día. Estamos en un régimen de alta y baja diaria. Nosotros somos trabajadores de la empresa por un día prácticamente, porque tenemos, como dije anteriormente, alta y baja diaria en BPS. Somos contratados por día. En BPS lo que hacen ellos es ingresarte y sacarte de caja constantemente, figuras como si fuera changa, como si entraras un día a trabajar y te fuera. Se nos paga la liquidación del día, o sea, licencia, aguinaldo, salario vacacional, todo sobre ese día. O sea que nuestra vinculación con la empresa empieza y termina día a día. Somos contratados por día, no somos ni mensuales ni nada, somos jornaleros. Yo en promedio, por mes, los meses buenos, ¿no? De marzo, estamos hablando siempre de marzo a octubre, noviembre. Hago más o menos 6 jornales. Nosotros, en una pelea a nivel sindical, logramos un acuerdo con el centro de navegación, con los empresarios, para poder tener asegurado un mínimo de jornales. La pelea en un principio fue por 13, pero cuando nosotros llegamos a la negociación final, se hace una escala. La escala plantea 5 jornales, 9 y 13. Si tú haces 5 jornales, se te pagan 5 jornales.
Pero si tú haces 6, se te pagan 9. Si tú haces 7, se te pagan 9. Si tú haces 8, se te pagan 9. Si haces 9 jornales, se te pagan 9. Pero si te haces 10, se te pagan 13. Si haces 11, se te pagan 13. Si haces 12, se te pagan 13. ¿Qué implicó esto? Que las empresas tomaron como principio de contratación un sistema que solo lleva al trabajador a 5 jornales. Pero la empresa generalmente al quinto jornal ya te corta para no tener el beneficio de generar esos otros 3 jornales. Eso hace que ellos no tengan que pagar esos jornales complementarios a los que yo hacía mención. En un claro abaratamiento de costos, entra a generarse una rotación de personal constante, donde el compañero a veces es traído a 2 o 3 jornales en todo el mes y tiene que esperar un mes o a veces 2 para volver a ser convocado. Ahí puede pasar al siguiente mes o puede estar hasta 2 meses, 2 o 3 meses sin ser convocado a trabajar. Yo considero que el tema del modelo de contratación no es algo que sea casual, al contrario, todo lo contrario, ¿no? Es decir, siempre con el mayor de los respetos a mis compañeros, digo, a veces por diferentes circunstancias de la vida no podemos acceder a una completa educación y obviamente que eso nos quita posibilidades, conocimiento desde todo punto de vista, conocimiento de derechos y conocimiento de obligaciones, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, por diferentes situaciones de la vida, a veces vengo de un ambiente, de un contexto crítico, digamos, ¿no? Y voy a trabajar. Yo lo primero que pienso es en meter el lomo, tratar de, y a ver, y todavía a eso le sumamos que el trabajo es a destajo. Es decir, más trabajás, más cobras. Eh, nada es casual acá, en la vida nada es casual, todo es causal. ¿Eso a mí qué me genera? Yo tengo gente que conoce poco, que lo único que quiere es laburar y llevarse un mango. ¿Tá? Entonces, esa es la forma de la cual yo genero esa atracción a sangre que va a ser lo que a mí me va a dar la ganancia que necesito. ¿Tá? Pocos derechos, tengo una persona que los tenga un poco a raya, por si se pasan de rosca. Y bueno, y ese es el formato que muchas empresas utilizan. Es muy común, lamentablemente. Se plantean muchas fallas en ese tema en particular. Sobre todo justamente por el tema de la complejidad del desarrollo de la carga. En el caso del ganado, por ejemplo, nosotros cargamos el alimento de los animales y los animales. Las operativas en realidad son diferentes en función de la carga. No es lo mismo cargar, por ejemplo, arroz en bolsas de 50 kilos o cargar el mismo arroz en cinta. No es lo mismo cargar fardos de alfalfa que cargar bolsas de acerrín, por ejemplo, para el tema de las vacas. Varía dependiendo justamente de la carga. Habiendo tantas variables en los modelos, los ajustes que debería haber en relación sobre todo a la formación de los trabajadores para la tarea trae muchos inconvenientes. Los compañeros que realizan una tarea en un barco hoy, dentro de una semana están en otro barco desarrollando otra tarea. Y para cada tarea se necesitan determinadas valoraciones de seguridad diferentes. ¿Te referís a una inducción al trabajador? Eso no existe. No existe en la empresa. Así vayas por primera vez, te dicen tenés que ir a trabajar a cierta área, vas y no te explican, tenés que entender con el compañero, que es el compañero más bien el que te va induciendo y te va detallando cómo es la tarea, pero de parte de la empresa no hay una inducción. Por eso nosotros tenemos una constante de dar una pelea sobre el tema de seguridad laboral en cada barco en particular, teniendo en cuenta justamente la característica de la logística de ese barco. Bueno, sí, lo que la estiva hace es un trabajo de mucho esfuerzo y sí, problemas de espalda, hernias, y accidentes también cuando hacemos los trabajos de bolsa o
o trabajamos con grúa que la carga está con cargas elevadas, ahí surgen accidentes que son bastante feas, bastante feas, digo. Bueno, han habido hasta muertes por eso, inclusive, ¿no? Apretamientos y el esfuerzo físico es cuando hacemos con bolsa es bastante duro, porque es una persona manipulando una bolsa de 50 kilos durante 8 horas y son camiones y camiones y camiones. Para darte un ejemplo, son 12 personas que mueven 15.000 bolsas en un turno de 8 horas. Es un desgaste físico muy importante. Y en el cansancio y en la confianza de que uno tiene con el trabajo, es ahí donde uno pierde nociones de cosas y se puede generar un accidente. Ese sistema que se hace a través de lo que nosotros llamamos lingadas, o sea, son un conjunto de bolsas apiladas a las cuales se les pasa una cuerda y eso se iza y se lleva a bodega. Esas bolsas en un principio no podrían ser manipuladas porque existe una normativa a nivel nacional que establece que las bolsas de 50 kilos solo pueden ser manipuladas por máquinas, no por personas. Es un decreto nacional, no es solo del ZUNCA. Fue impulsado por el ZUNCA, es un decreto nacional. Lo que las empresas, las empresas que transportan arroz lo hacen en bolsa de 50 kilos por el cliente, así lo exige, que sean de 50 kilos. Pero a raíz de que un acuerdo en específico con las cargas que en su principio fueron para Irán y para Irak, se llegó a un consenso de que la bolsa tomada por 2 personas de las orejas podía ser manipulada. Como un arreglo con el Ministerio de Trabajo para que esa bolsa sí se trabaje para esos barcos específicos, pero sea manipulada por 2 personas a la vez, cosa que no se hace. En los hechos eso no pasa, ¿no? El trabajo en sí mismo representa que el trabajador, por una necesidad de generar una productividad en su horario, acelera los procesos de armado de esa lingada, como nosotros le decimos, y eso lleva a que él manipule solo la bolsa de 50 para acelerar esos procesos. Para dar una idea, el promedio que se tiraba por un turno durante un barco eran entre 4.000 y 6.000 bolsas, y por el pago de la productividad en cantidad de bolsas subida al barco, nosotros teníamos, por ejemplo, los domingos que se pagan dobles, los compañeros llegaban a tirar hasta 15.000 bolsas. Nada, si alguno ha levantado alguna vez un peso de 50 kilos, imagínense en 7 horas y media levantar esa cantidad de bolsas en manos que estaban en cantidades de 12 personas en el muelle y 12 personas que recibían el trabajo en bodega. O sea, se iza y después en bodega se coloca la bolsa haciendo todo el piso de la bodega a mano. Ese trabajo en la actualidad se ha dejado de hacer, ya hace más o menos 3 años que se cortó el relacionamiento económico con Irak, que fue el último país con el cual se trabajó en ese sistema. Nosotros movíamos en el entorno de los 400 trabajadores para hacer ese trabajo en 3 turnos. Eso cambió radicalmente a partir de la desaparición de ese cliente en particular, que fue el último, y pasamos a hacer el mismo barco, la misma cantidad de toneladas de arroz, pero con un sistema de cintas. La cinta se trabaja con un camión que vuelca en una batea el arroz y sube mecanizado a la bodega. De esos 400 trabajadores pasamos a ser 60. Esa reducción drástica de la cantidad de trabajadores se vio todavía sumado a este tema de la contratación que hablábamos antes, ¿no? La empresa tuvo la desfachatez de plantear que era una cuestión de justicia darle cabida a la mayor cantidad de trabajadores posibles en el trabajo.
Por lo tanto, eso le habilitaba a ellos a llamar a un trabajador 2 o 3 días, después llamar a otro, hasta completar el barco. Obviamente que cada trabajador va a pelear porque su equipo rinda lo más posible. Dando el ejemplo que yo daba de saltar de 6.000 a 13.000, uno se da cuenta del esfuerzo físico y el esfuerzo que hay que hacer en el tema de la coordinación para que esa cantidad de bolsas se dé. Lo malo de esto es que el trabajador, en aras de cobrar supuestamente más, hacía un esfuerzo físico desmedido, reduciendo la cantidad de días con los cuales cargaba el barco, lo cual iba en su contra, porque aumentar la productividad lo beneficiaba en un porcentaje de la carga de ese día, pero le quitaba días en el proceso de trabajo. Un beneficio directo para la empresa, un beneficio en contra del trabajador. Pero la condición está de la necesidad de cobrar lo antes posible por su situación económica, llevaba al trabajador a no importarle. Nosotros teníamos una condición, también producto de la negociación, donde a partir de las 72 horas que se terminaba el barco, ya se abonaba la tarea. Por ende, el trabajador quería, cuanto más rápido se hiciera el trabajo, más rápido cobrar. La extracción social de esos trabajadores tenía mucho que ver con el tipo de trabajo. Entonces, la mayoría de los compañeros eran de las periferias de Montevideo, del Cerro, de Las Piedras, de Progreso, y se buscaba gente que hiciera trabajo de fuerza y, y que entrara en ese proceso de la productividad, ¿no? Se dieron accidentes hasta en condiciones graves, ¿no? Compañeros que la linga les apretaba el dedo porque estaban dentro de la zona de izaje en vez de apartarse, como lo plantea la seguridad laboral. El trabajador, al necesitar generar la mayor cantidad de productividad posible, está todo el tiempo al lado del proceso de izaje y involucrado constantemente en una alternativa de trabajo que cuanto más rápido se haga, más va a ganar él. La rapidez obviamente va en contra de cualquier sistema de seguridad plausible y eso generó durante mucho tiempo un montón de accidentes. Nosotros como trabajadores fuimos peleando condiciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros presentado el incidente o el accidente, nosotros decidimos parar todo el barco, no solo la mano que estaba trabajando, sino todo el barco, para hacerle notar a la empresa lo grave de la situación. Pero increíblemente, la contra más importante que nosotros encontramos fueron los propios compañeros, ¿no? El tratar de involucrar a los compañeros en los procesos de seguridad laboral implicaba joder el proceso de generar guita de ellos. Entonces, la contra mayor justamente eran nuestros compañeros. Y como les comentaba anteriormente, el tema que muchas veces también, el tema del delegado de seguridad, vos estás jugando con la mía, ¿me explico? No me vengas a comer el lomo, o estás trancando o algo por el estilo, ¿no? Con ese compañero es muy difícil trabajar el tema de seguridad laboral, porque el compañero no solo que viene desesperado por hacer el mango, sino que el compañero lo que quiere es sacar al trabajo con la menos complicación posible. Por eso, ante cualquier observación que nosotros le hacemos con relación al tema de la seguridad laboral, él se plantea molesto. Él quiere trabajar y punto, y llevarse su jornal. A su vez, facilita a la empresa el tema de la generación de la inducción. Es el justificativo ideal para que en un proceso de una semana de un barco no tenga por qué haber una inducción porque rota el personal, lo cual es una contradicción. Debería haber una inducción específica para cada trabajador, aunque trabajara un solo día. Nosotros hemos tratado bajo varios procedimientos de negociación con la empresa generar un modelo de inducción apoyado sobre todo por la Comisión de Seguridad Laboral del SUPRA, compañeros que están capacitados para darnos una mano en ese tema,
para poder en conjunto presentarle a la empresa propuestas para poder por lo menos achicar la posibilidad de que haya incidentes o accidentes dentro de las operativas. Ninguna empresa quiere una organización sindical en su área, ¿no? Digo, pero bueno, es lo que tenemos los trabajadores para defendernos en lo medianamente posible, ¿no? Nosotros realizamos un informe que en la gran mayoría de los casos ya tiene una evaluación del riesgo realizada, que la realizamos con mi compañero, que no dejamos de entender, ¿no? Por qué esa tarea no la realiza desde una primera instancia el técnico prevencionista de la empresa. ¿Tá? Muchas veces, digo, el sindicato cuenta con diferentes tipos de instrumentos de medición. Tenemos sonómetro, estrés térmico y luxómetro para hacer las mediciones correspondientes conforme a las inquietudes que tengan nuestros compañeros y compañeras. Pero no deja de ser una tarea que eventualmente debería de realizarla en primera instancia el técnico prevencionista representante de la empresa. Técnico previsionista lo vemos cuando tenemos una reunión, nada más, muy esporádicamente, cuando tenemos una reunión bipartita con la empresa, no se hace presente en la operativa, no da inducción, lo que él hace o sea, no compartimos la tarea que él desempeña porque no entendemos que no hace el trabajo que tiene que hacer. Nosotros exigimos como sindicato que en cada operativa haya una inducción a los compañeros, porque todas las operativas son diferentes, que se le dé una inducción a los compañeros y el técnico previsionista se niega a hacerlo. No sé, es problema de la empresa y el técnico previsionista, porque es evidente que lo paga la empresa, el técnico previsionista, ¿verdad? Para mí es una figura que está, pero no se utiliza. Creemos relevante de que es necesaria la inducción al comenzar la jornada y que el técnico prevencionista esté presente desde otro punto de vista. La forma muchas veces de contratación, las cuales tienen los técnicos prevencionistas, que se los contrata por rondas o se los contrata por visitas específicas, y muchas veces el hecho de una visita específica lo que involucra es el hecho de que solamente sea a nivel administrativo y no a nivel de campo. Muchas veces se pretende que el prevencionista realice una tarea de inducción en el momento en el cual el trabajador se quiere ir a su casa, es decir, al terminar la jornada. Es un tiempo muerto, es un tiempo extra, el cual pretende que el trabajador, después de una jornada agotadora de trabajo, ponga la atención suficiente como para tener una inducción de un trabajo que ya realizó. Nos ha sucedido puntualmente, si mal no recuerdo, en la bipartita pasada, que tuvimos un trabajador lastimado, porque precisamente no se le había dado una inducción puntual del trabajo que debía realizar, puso lamentablemente su mano en un lugar donde no debía y eso acarreó como consecuencia que el trabajador se lastimara. Y obviamente que estuvo cesado de la plantilla de trabajo mientras estuvo en el seguro, ¿verdad? Pero, es decir, eso se habló, se excitó a la empresa, incluso fue aquí mismo, pero consideramos que hay momentos en los cuales el prevencionista tiene que tomar un rol más protagónico. ¿Ah? Lo digo como prevencionista, lo soy. Tenemos un rol asesor, pero hay veces que ese rol asesor debe de venir con un valor agregado. Porque creo que en muchos aspectos, como prevencionista lo digo, creo que una de las cosas que nos olvidamos es que el prevencionista existe gracias a la lucha sindical. Porque por parte del empresario nunca va a venir de buena fe y te va a dar una mascarilla para que te cuide y te vaya bien. Tal vez los haya, pero son los menos. Esto es pura y exclusivamente el rol del técnico prevencionista existe gracias a la lucha sindical. Hemos encontrado que a pesar de que existe la figura legal del prevencionista desde la perspectiva de la empresa, no hay un trabajo de ese prevencionista con los mandos medios para adecuar una real comprensión de cómo debería ser llevada adelante una operativa sin riesgo. Esos mandos medios que tienen muchos años de trabajo
que nadie se los va a quitar y no hablo nunca en desmedro de ese esfuerzo, ¿tá?, que ellos generaron, tiene de contrapartida el hecho de que para mandar hay que saber mandar. No es solamente con el tema de lo que es la antigüedad. Entonces muchas veces, producto también del exceso de confianza, producto de que a mí nunca me pasó nada, no me va a venir a pasar ahora, hay una especie de coacción hacia el trabajador. Tomamos un ejemplo, ¿no? En el hipotético caso de que tengamos un compañero que tiene que correr una tarima y va tal vez en búsqueda de sus guantes. Y lo va a agarrar mandando y decir, ¿qué tenés miedo? ¿De romperte las manos? ¿Que sos delicado? ¿Que sos marica? Entonces muchas veces hay toda una cultura arraigada portuaria, ruda, robusta, que los trabajadores obviamente venimos atravesándola, ¿tá? Y obviamente que el tema, que no es un tema menor. Entonces muchas veces capaz que ese compañero, por la rapidez de querer hacer las cosas, corre la tarima y se corta una mano, por ejemplo. ¿Ah? Un corte que tal vez le pueda generar, por ejemplo, puntos de sutura. ¿Y por qué? Por el mero hecho de que siguió una orden, digamos, directa por parte del mando medio que, bueno, no pasa nada. Ponete un poco ahí, ponete una venda y dale que seguís trabajando. Lamentablemente esa dinámica se da en el puerto. Bueno, nosotros nos hemos encontrado a lo largo de estos años una posición totalmente negativa por parte de los mandos medios, en el sentido de que ellos están, por parte de la empresa, puestos en lugares estratégicos para aumentar la productividad. Por ende, ellos están todo el tiempo preocupados por eso y no por los temas de seguridad. Es más, las confrontaciones más importantes que hemos tenido ha sido justamente con los mandos medios. Bueno, parece que los intereses de mandos medios sería la productividad, ¿no? Seguido por la empresa. Y a veces hay circunstancias, digo, que la productividad no va con la seguridad y eso nos afecta muchísimo. Porque la empresa exige que haya una productividad y a veces se reciben malos tratos. Porque nos ha pasado de que hay compañeros que nos han hecho llegar inquietudes de mandos medios que muchas veces son, en esos aspectos son sumamente como estrictos, digamos, ¿no? Pero ya a niveles que son literalmente inhumanos. Sí, lo ecuacionan verbalmente, o sea, maltrato verbal, ¿verdad? Para que nosotros incrementemos la producción, y a veces las condiciones se dan y a veces no. Lo que nos exige un mayor esfuerzo también. Estamos trabajando muchas veces con maquinarias, y no estamos exentos a accidentes, ¿verdad? Hay máquinas que sí, hay máquinas que no requieren, no es de peligrosidad, pero sí, tienen que tener su resguardo. En una cinta puede haber un exceso de caída de carga del camión y levanta una reja donde nosotros estamos parados, que la carga pasa por abajo de esa reja, es una cinta transportadora, y por abajo de esa reja pasa la carga, a veces es mucha la carga, levanta la reja y ha desplazado reja con compañeros arriba. Han habido accidentes con las puertas de los camiones, cuando los camiones se abren, son camiones volcadoras que llevan unas trabas que hay que destrabarlo y a veces sufren accidentes en las manos de los compañeros o pueden haber accidentes mayores que por suerte no ha ocurrido, pero sí han hecho que la máquina se tupa demasiado y haya parado la operativa para solucionar el tema. Hay bastantes riesgos inminentes. Puede haber fracturas, desgarramiento de la piel de las manos y roturas de huesos. Y una puerta, reventar una cadena, abrirse de golpe y golpear a la persona en cualquier parte del cuerpo, no solo en las manos. Ahí sí, accidentes de ese tipo. Bueno, el mando medio en esas circunstancias lo que hace es llamar a una ambulancia para que traten al trabajador ahí. Bueno, ahí sí nos pide el cuidado, pero sin la inducción
prevista. Como trabajador, inmediatamente detenemos la tarea hasta que es un protocolo que tenemos los trabajadores, de detener la tarea hasta que el compañero sea atendido y transportado en la ambulancia y sepamos el detalle del accidente del compañero. Después de saber el estado del compañero, si se encuentra bien o con posibilidad de recuperarse bien, continuamos con la tarea y sí, la empresa viene a decirnos que bajemos el ritmo y que no es necesario, pero es cuestión del momento. Y de cierta manera, digamos que el papel de lo que es el delegado de seguridad laboral se ve con mucho recelo, ¿tá? Muchas veces es una amenaza. Por lo tanto, en un sistema en el cual estamos, por ejemplo, que es eventual, yo lo llamo en determinados turnos, pero en otros no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, no tengo una operativa que se realiza en el horario de la mañana y de la tarde, que tiene una casuística la cual sé que tengo un prevencionista, un delegado de seguridad que me está, vamos a decir así, según dicho de los empresarios, trancando el trabajo. ¿Qué pasa? No lo voy a convocar a la noche porque sé que me lo va a trancar aún más. Y es peor todavía porque tenemos obviamente el tema de la noche propiamente dicha. Entonces ahí lo que sucede precisamente es que se deja, si no hay una responsabilidad por parte del conjunto de trabajadores de respetar esa decisión, no estando presente ese delegado, suceden a veces situaciones las cuales a la larga terminamos lamentando, sin lugar a dudas. Sucede muchas veces que esa compañera o ese compañero, cuando existe un problema puntual, a veces no tiene el apoyo del conjunto de trabajadores afiliados y no afiliados. Por lo tanto, a veces es muy difícil. Es decir, hay que tener un valor agregado a nivel de lo que es la compostura de esa persona. No muchas veces lo tolera. Entonces digo, ¿qué pasa? Nosotros acá generamos capacitaciones en decretos puntuales, en lo que tiene que ver la seguridad y salud y trabajo, en lo que tiene que ver con la conformación de las bipartitas, en cómo tienen que estar, por ejemplo, que tienen que tener una sala de bienestar, gente que muchas veces ha sucedido que no tenían dónde sentarse a comer, se sentaban en el piso a comer. Situaciones de este estilo, estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Que tenemos internet, que tenemos una cosa, que tenemos la otra, y no tenemos una silla para sentarnos a comer media hora. Llamativo, ¿no? Entonces digo, ese tipo de cosas como que rompen los ojos, ¿no? Nos ha pasado puntualmente de un compañero de una empresa hacernos un llamado de atención sobre cómo se realizaba la carga de un tanque de agua encima de un techo liviano. Fuimos a la empresa, vimos dónde fue y le dijimos, nos presentamos en el ámbito bipartito de esa empresa y le comunicamos que eso era un peligro inminente en el cual esa condición insegura que se estaba dando iba a generar un accidente por demás grave. Y lamentablemente la predicción sucedió. Pasó que ese compañero estaba llenando un tanque de agua, como les comentaba recién, le abrieron de más un grifo porque estaba utilizando una manguera de incendio, perdió el dominio de esa manguera, se cae sobre el techo liviano, rompe el techo, cae y se engancha una pierna con cable de electricidad y se electrocuta, para que ustedes se hagan una idea. Gracias al universo no fallece, pero obviamente que tuvo sus secuelas y estuvo su tiempo obviamente en el banco de seguros. Y de ese tipo de situaciones se viven diariamente. Y lamentablemente muchas veces el delegado de seguridad avisa en tiempo y forma a la empresa, pero su opinión no se valora. Muchas veces, lamentablemente, yo ya lo he comentado en otras oportunidades, que productividad es inversamente proporcional a la seguridad, ¿tá? Más aún en empresas que muchas veces lo que están generando es una especie de reestructura. Esa reestructura muchas veces lo que involucra es menos trabajadores
para hacer el mismo trabajo, incluso con una productividad mayor. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos la figura de un delegado de seguridad laboral, que lo que va a hacer es que ante situaciones puntuales, ¿no?, de peligro que se pueda presentar en la operativa, las cuales incluso están respaldadas por el decreto 394/18 que regula la actividad portuaria, y el cual salió a la luz con la muerte de 2 trabajadores, porque ese fue el empuje final para poder tenerlo ahora plasmado en tinta y papel. Muchas veces los compañeros no toman la real dimensión de lo que es el peligro, producto también que no tienen una inducción en lo que hacen. Entonces no saben lo que tienen muchas veces delante. Y el delegado de seguridad laboral cuenta con una capacitación que se le da aquí dentro del sindicato, ¿tá? Es decir, que sepa cómo, vamos a llamarle, pararse ante un técnico prevencionista de la empresa, sus derechos, sus obligaciones. Entonces, muchas veces a veces para el conjunto de compañeros, lamentablemente es el rompehuevos. Este viene a trancar. Y muchas veces se va el compañero que hace esa tarea, bueno, sí, dale, vamos. Dale, no vamos a parar ahora que quedan 2 horas. Y lamentablemente hay una realidad. Si forma parte del hecho de parar 2 horas la seguridad de uno o más compañeras o compañeros, hay que parar. ¿Por qué? Porque la normativa nos avala. Es decir, esto no es ningún invento. Y siempre aclaro lo mismo. El hecho de detener las tareas, que no es lo mismo que parar, no constituye un descuento en el salario. Eso siempre lo aclaro para que las compañeras y los compañeros delegados lo tengan claro. El tema de educar en prevención es algo no es fácil, ¿tá? Porque no les voy a negar que nosotros tenemos, digamos, cierto índice de deserción en lo que tiene que ver con los delegados de seguridad y salud, porque no es fácil lidiar con la frustración, ¿tá? Es decir, estamos hablando de un compañero o una compañera que se va a enfrentar de forma directa a lo que tiene que ver a la patronal, ¿tá? Se va a enfrentar de forma directa con un técnico prevencionista. Si no tiene muchas veces las herramientas necesarias como para poder desenvolverse, le van a decir cosas que tal vez no sean reales, la van a amenazar con que va a perder, digamos, privilegios, puede llegar a tener a veces puede llegar a pasar que no la convoquen a trabajar, en el caso de que sea eventual, puede llegar a pasarle de que, por ejemplo, a veces pueda tener algún tema, no le quieran cambiar la licencia, no se la quieran dar. Muchas veces hay toda una bola de nieve que se genera atrás con el hecho del delegado de seguridad laboral. Nosotros aquí dentro de lo que es el sindicato Supra, se habla con las compañeras y los compañeros, obviamente que siempre se le da el respaldo, incluso se los acompaña a las bipartitas, porque también es una forma nosotros de ver cómo se da el funcionamiento. Vamos como en una especie de, vamos a decir así, de contralor, ¿tá? Es decir, cómo se comportan las partes, y hay una realidad. La empresa y el prevencionista, cuando ve que viene un representante sindical, ¿tá?, en ese ámbito bipartito, se cuidan más. Y muchas veces sirve de puntapié inicial para la conformación de esa bipartita y después de ahí empieza a caminar. Nos ha sucedido. Nosotros, detrás de este tema de seguridad laboral que veníamos hablando, la preocupación nuestra era ver compañeros trabajando sobre los camiones de ganado en un sistema que, planteando la normativa que a más de 2 metros de altura uno tiene que estar con una línea de vida así a la misma para no golpearse, buscábamos una propuesta para la empresa para cambiar esa condición de trabajo. Para eso, nosotros pertenecemos a IDC, que es una agrupación de sindicatos a nivel mundial. Le planteamos a los compañeros coordinadores que nos consiguieran información. Y lo que conseguimos fueron videos de distintas operativas de carga de ganado, que lo interesante era que coincidían con los mismos barcos que estábamos cargando nosotros. Y ahí nos desayunamos de que empresas que cargan mucho menos vacas que las que carga Tacua acá en el Uruguay, tenían infraestructuras
mucho más seguras que las nuestras. Hicimos un comparativo con esos videos y ahora estamos en tratativas con la empresa para tratar de hacerle ver a la empresa de que si estos países con menos cantidad de ganados, o sea, por ende, con menos ganancia, generan esos modelos de seguridad, nosotros deberíamos tener por lo menos los mismos. En esos sistemas el compañero trabaja sobre plataformas, está mucho más seguro, es el mismo sistema de cargas de rampa, porque el barco es el mismo, baja la misma rampa, pero lo que cambia es lo que aporta el modelo de la empresa uruguaya a la carga. La búsqueda nuestra ahora es justamente tratar de que la empresa entienda que los marcos de seguridad son importantes y llevarla a que ella, desde algún lugar, invierta una plata en mejorar las condiciones de trabajo. La empresa donde nosotros trabajamos como que ya hay un grupo medio armado. Entonces lo que es la estiba nosotros ya los conocemos hace años, es como que siempre llaman a los mismos, ¿viste? Igual que las mujeres, pero obviamente no es fácil. Nosotros tuvimos que pelear mucho tiempo para que nos pusieran un baño para nosotras porque era imposible entrar a un baño, ¿no? De un tiempo a esta parte armaron refugios con contenedores donde hay una parte para las mujeres que también obviamente entran los hombres porque a veces somos 60, 70 personas trabajando en una descarga. Entonces, pero antes era difícil. De hecho, yo tengo un carácter muy fuerte, entonces me he peleado muchas veces con muchos porque la realidad es esa, es como que la mujer, bueno, le podés decir cualquier cosa o podés, yo qué sé, no sé, hacerla sentir incómoda y he tenido compañeros que no han ido más a trabajar porque se han llegado a sentir incómodas o decir, no sé cómo hacen para trabajar acá, yo esto no es para mí, esto es horrible. Antes se daba mucho más, ahora es como que está como todo más controlado, ¿no? Hace muchos años atrás nosotros peleamos porque las mujeres no teníamos uniforme, el uniforme se lo daban a los hombres, solo a los hombres, o sea que nosotros no teníamos derecho a tener ropa, no teníamos derecho a tener una campera, se ve que no pasábamos frío, ¿no? Sí, no sé. Y ya te digo, hará 10 años atrás, me acuerdo que no nos citaron en un barco, cuando recién arrancaron los barcos de palo, éramos 3 compañeras, y no nos citaron porque habían armado un grupo de hombres para apuntar en los barcos de palo. Y, y cuando nosotros fuimos a reclamar, la respuesta fue, son eventuales, si quieres las llamo, si quiero las llamo y si no quiero no las llamo más. Ahí nos juntamos las 3 planilleras que estábamos en ese momento y nos vinimos para acá. Bueno, de ahí surgieron un montón de cosas porque pudimos lograr lo que es el uniforme, pudimos lograr lo que es la media hora de descanso. No teníamos media hora de descanso y tampoco se te pagaba la media hora de descanso. El 8,5 por continuidad portuaria, todas esas cosas a nosotros no, era como que corría, ¿viste? No te pagaban nada. Si pasaba, pasaba. Y bueno, pudimos lograr que nos siguieran llamando, ¿no? Que fue como un milagro. Ahora en realidad también habíamos llegado a un acuerdo, ya te digo, éramos 3 apuntadoras, ahora somos 20, entonces entramos cada 3 barcos de palo, ya no entramos todos los barcos. Son cosas que de repente, cosas que vos tratás de pelear que a veces son imposibles, ¿no? Porque vas contra la corriente. Aparte yo siempre digo lo mismo, siempre a mí me pasa en la empresa que siempre soy yo, la oveja negra soy yo, porque no me callo con nadie. Yo defiendo, siempre dije lo mismo, yo si trabajo bien defiendo mi trabajo y bueno, y lamentablemente si me tenés que echar, echame. Me pagas y me echás, pero no te voy a regalar 14 años de trabajo porque a vos no te guste mi cara o porque yo te reclame un uniforme o porque yo, no sé, no me deje pasar por encima, ¿no? Sí contamos con cobertura de salud. El mes, por ejemplo, el mes que iniciamos, aunque sea un jornal en el mes, ya lo tenemos, tenemos la sociedad activada por la empresa y al mes siguiente también. Pero es un beneficio que no nos aporta nada, porque todos sabemos que si tenemos que ir a una sociedad a atendernos, la consulta en algunos casos no te la cobran, pero a la siguiente vez ya tenés que pagar. Si no tenés un salario disponible, no tenés cómo pagar
un ticket, por ejemplo, para un medicamento o una consulta. Digo, o sea que es bastante ficticia, diría yo, la sociedad que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, me ha pasado, mi hijo tiene astigmatismo avanzado con hipermetropía. Yo nunca le pude sacar unos lentes por BPS, jamás. Siempre los tuve que pagar, los lentes de mi hijo son caros porque son cristales especiales, y siempre los tuve que pagar yo en la óptica, ¿no? Porque BPS no me cubre porque siempre estoy dada de baja, siempre figuro sin actividad. Al ser eventual, en realidad el único momento en que me ponen como en caja es, yo siempre digo lo mismo, para ellos es un clic, porque te ingresa a caja y te baja de caja en el momento. De hecho, me ha pasado que de estar en el barco y fijarme en la planilla de BPS y figurar sin actividad. Obviamente que si te pasa algo, ellos en un segundo, o sea, te ponen en actividad. Es como funciona la eventualidad, en realidad. Vos siempre estás dada de baja, entonces no. Si bien ingresás a BPS en algún momento, son cuestiones de, no sé, minutos. Entonces, como que BPS no te cubre las ayudas especiales. De hecho, mi hijo cuando era más chico mi hijo tiene disgrafía y tuvo tratamiento con psicomotricista, psicopedagoga, de hecho está en tratamiento psicológico, ¿no? Tiene, más allá de, yo qué sé, en realidad está en tratamiento psicológico porque al ser madre soltera, los niños se hacen un montón de preguntas que cuando era más chico era más difícil y bueno, y a raíz de eso la pediatra le mandó un tratamiento psicológico. Y bueno, y estuvo en psicomotricista y psicóloga, psicopedagoga, y obviamente todo eso salió de mi bolsillo. Nunca tuve una ayuda especial de BPS, ¿no? Y hoy por hoy adolescente, bueno, los adolescentes también son difíciles, no solo los niños, y está en tratamiento psicológico y está, y en terapia, ¿no? En realidad el BPS no me cubre nunca. De hecho, por ejemplo, yo cobro asignación por el plan de equidad, como si no estuviera trabajando. Porque figuro como changa, como BP, o sea, como en realidad el BPS lo que hacen ellos es ingresarte y sacarte de caja constantemente, figuras como si fuera changa, como si entraras un día a trabajar y te fuera. No te cubre nunca. Si no estás sin actividad, no te cubre. Y a la hora que entres a BPS, a mi usuario, lo pueden entrar, figuro sin actividad. Si bien los recibos y los aportes a BPS están, figuro sin actividad. De hecho, yo me tuve que hacer lentes también y no los tuve que pagar. Trabajamos con cargas a granel que estamos expuestas al polvillo, al polvo, y productos químicos que trae el grano. Por el polvillo, todos sabemos, afecta el aparato respiratorio, ¿verdad? Y bueno, casos de arritmia, y no soy especialista en el tema de las infecciones que puede causar, pero es lo mismo que el cigarrillo, prácticamente, o peor que el cigarrillo, porque estamos inhalando productos químicos y polvillo todos sabemos que el polvillo del cuerpo no se desintegra, queda ahí. Y bueno, nosotros no tenemos cobertura de nada sobre el resguardo de la salud, nada más que los implementos de seguridad personal que nos entregan. A veces utilizamos mascarillas para la exposición al polvillo y a veces no son las adecuadas tampoco. No siempre se usan mascarillas. La empresa está obligada a entregarnos los elementos de protección personal y así lo hace, a regañadientes, digo, pero logramos de que sí lo entreguen, pero a veces no son los aptos para la operativa que estamos realizando, ¿verdad? Inclusive los elementos de protección personal no eran tan personales que si no eran transferibles, usaba yo y se lo transfería a otra persona, por ejemplo. En una operativa puntual, muchas veces sucede que producto de esa operativa, por el tipo de máquinas que se utiliza, vamos a decir así, hay un desprendimiento de material particulado, lo que nosotros le llamamos el polvo que vuela para todos lados. Por lo general, el material particulado, por más que vos tengas una misma sustancia, o mejor dicho, un mismo producto, va a variar. Las micras no son las mismas. Pero más allá de eso,
vos ya partís, digamos, de un análisis madre que te permite saber, por ejemplo, que a los trabajadores le tenés que dar, por ejemplo, una mascarilla N95 valvulada y no una común. Y vos me vas a decir, ¿y qué? ¿Por qué? Por lo siguiente, tenemos compañeros que están realizando tareas de, por ejemplo, que tienen que palear material arriba de una tolva y eso genera un esfuerzo físico. Ese esfuerzo físico hace que la persona se empiece a hiperventilar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Una mascarilla N95 que no está valvulada, lo que genera es que, además de que el trabajador o trabajadora tenga que usar esa mascarilla, va a utilizar antiparras. Esas antiparras se van a agarrar y se van a empañar. Entonces, ¿qué sucede ante esto? El trabajador va a terminar ahogándose. Entonces va a tener que parar de trabajar y va a trabajar incómodo. Y uno, como esto es productividad, como hemos venido hablando, lo que es el tema de la productividad y la seguridad, inversamente proporcional, sucede que el trabajador a lo que va a atinar para no dejar su ritmo de trabajo, se la va a quitar. Entonces, ¿qué pasa? Un trabajador con una máscara N95 valvulada no va a tener mayores dificultades y precisamente va a utilizar ese equipo de protección personal que se le dio. ¿Tá? Ojo, pero aparte vos vas a decir, ¿y por qué lo va a utilizar? Lo va a utilizar porque vos como prevencionista le diste una inducción y le explicaste cuáles son los riesgos que genera no utilizar esa mascarilla. Bueno, trabajamos a cielo abierto, digo, a 2 metros del agua, a un par de metros del agua, habiendo lluvia, sol, frío, calor. El puerto trabaja las 24 horas, o sea que se trabaja de noche, de mañana, de tarde. El tema, yo siempre digo lo mismo, el puerto te arruina, porque en realidad nosotros trabajamos bajo agua, con al rayo del sol, siempre el muro, ¿no? Siempre en la intemperie, al rayo del sol, bajo agua, con viento, hay veces que el puerto está cerrado por neblina y nosotros estamos trabajando igual. Si el barco está ahí y la grúa funciona, nosotros laburamos igual. De hecho, en invierno, es tanto perjudicial en invierno como en verano. Lo que pasa es que como en verano trabajamos bastante poco, nosotros lo empezamos a sufrir, ponele que a mitad de febrero, ya cuando queda casi nada del verano. Pero las chapas reflejan el sol y te quemas vivo, la realidad es esa. Y en invierno también, en invierno sale el frío del contenedor, más el frío o la lluvia o lo que sea. El otro día, ya te digo, el lunes estábamos trabajando bajo agua. Cortamos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, porque fue la hora más fuerte del agua, pero después de la 1 siguió lloviendo y nosotros seguíamos trabajando, ¿no? No solo enfermedades, los huesos te arruinan. Yo, por ejemplo, en mi caso me pasa que yo tengo artrosis y tal, lo que son los huesos por el frío, por el movimiento, porque quieras o no, vos de repente abrís un contenedor o cerrás un contenedor o ayudás a los gurises a esquivar o cosas que uno cuando es joven no se da cuenta y después a medida que van pasando los años es como que te va pasando factura, ¿no? Bueno, soy madre soltera, tengo un hijo de 17 años, el cual básicamente se crió yo trabajando en el puerto. Teniendo que obviamente pagar niñera y todo lo que eso conlleva a no tener horario y no tener días. Nosotros a veces trabajamos muchas horas. Cuando llega el pesquero, nosotros estamos en el muro y controlamos lo que es la descarga. Pueden llevar 8, 10, 12, 15, 30 y hasta 40 horas, que es lo que hemos estado realmente en muro. Y eso conlleva que vos tengas que dejar a tu hijo solo, que en realidad solo no, pagar una niñera que se encargue del niño, ¿no? Básicamente mi hijo se crió solo, yo trabajando en el puerto. Mirá, no te quiero mentir, pero capaz que somos 30 mujeres trabajando, seguro. 30 mujeres trabajando, seguro. Y el 80% de las mujeres que trabajamos en la empresa somos jefas de familia. Somos madres solteras. Porque en realidad también es eso, ¿no? Si bien el puerto no es de fácil ingreso, porque en realidad siempre hay alguien que te llama, que precisa que... Es lo más, bueno, yo sé que me mato 2 días, pero después estoy 3 con mi hijo, porque si estoy sola, yo pago 2 días de niñera, pero los otros 3, que yo en un principio lo vi por ese lado. Bueno, yo lo que me mato 2 días y pago 2 días de niñera,
y sé que los otros 5 días de la semana puedo estar con mi hijo. O los otros 4, ¿entendés? No es que tengo que ir todos los días a trabajar 8 horas. También eso te quita un montón, ¿no? Al ser, yo tengo uno solo, pero hay un montón de madres que tienen más de un hijo, 2, 3, 4. Y más o menos es esa la modalidad, ¿no? Bueno, tratar de estar lo mayor posible con tu hijo y tratar de ganar la mayor plata posible para poder mantenerlos, ¿no? Lo que nosotros en realidad rescatamos a nivel monetario es el tema de las extras. Un jornal mío, de repente, en los meses buenos, equivale a 24 horas. Vos entrás y haces 24 horas, entonces haces un jornal y haces 16 horas extra. Pero sigue siendo un jornal, ¿no? Vos sacás la diferencia, o sea, el tema monetario vos lo ves en las extras, no en los jornales. Porque más de 6 barcos, ponele a reventar. Julio fue un mes buenísimo, a reventar 10 jornales en el mes, no haces, más de 10 barcos pesqueros en el mes no entran. Entonces, más de eso no vas a hacer nunca. Vos desquitas en las horas extras, que a veces no te queda otra que hacerlas, obviamente. A veces estás cansado horrible y yo he tenido reuniones en la empresa donde les he dicho, no me pidas que yo rinda lo mismo las primeras 8, las primeras 10, las primeras 15 horas que barcos que he hecho de 43 horas, ¿no? La realidad es esa. No te queda otra que hacerla, porque es el barco que tenés en el mes. Entonces, lo aprovecho a morir. Yo siempre digo lo mismo, de acá me van a tener que sacar con las patas para adelante, porque en realidad es lo que yo puedo generar por mes. Entonces, si un barco a mí me lleva 40 horas, sé que tengo 32 horas extras, que es con lo que yo desquito el mes. Se dice que el trabajador portuario tiene que tener 2 años en el puerto para generar uno, que tampoco es así, porque se necesitan 25 jornales mensuales durante el año para generar un año de trabajo, y nosotros eso no lo generamos. Estamos hablando que tenemos un promedio de 5 jornales, 6 jornales en el mes, estamos muy lejísimos de llegar a... Habemos varios que trabajamos en más de una empresa y bajo el mismo régimen, ¿no? De alta y baja, y también de repente en el mes podemos llegar a tener una mayor cantidad de jornales, pero tampoco llega a cubrir la necesidad básica. Sí, claro, en realidad a mí me gustaría jubilarme en algún momento, mismo porque en realidad también el tema de que el puerto te lleva muchos desgastes físicos, ¿no? Te arruina, físicamente te arruina, la realidad es esa. Bueno, tenemos compañeros que tienen 60, 65, 70 años y quieren jubilarse y no pueden, porque no llegas nunca. Porque, ¿qué pasa? A mí me ha pasado de hacer, por ejemplo, en la semana 100 horas, pero tengo 2 jornales. Entonces esos 2 jornales no me van a... O sea, me computan 2 días para la jubilación. Yo llevo 19 años trabajando en esta empresa. He trabajado en otra empresa también, ahora estoy solo en esta. Simultáneamente trabajaba en 2 empresas. Y no, llevo 19 años dentro del puerto y no llegamos a jubilar. Estamos muy lejos de eso. Mismo nos pasa con el seguro en diciembre. Nosotros los eventuales, los jornaleros, no llegamos nunca con el seguro a diciembre. ¿Por qué? Porque por más que haga 100 horas por semana, tengo 6 jornales en el mes. Y el BPS me pide 180 jornales para que yo pueda hacer un seguro para subsistir lo que es diciembre, enero y febrero, ¿no? Que son los meses que no tenés trabajo. Yo, por ejemplo, en enero del año pasado hice un jornal solo de un barco de palo. Entonces, es imposible. A mí lo que me pasa ahora, por ejemplo, es que yo tengo otro trabajo que pude arreglar, que tampoco es fácil, ¿no? Porque vos tenés que decirle al otro empleador, no, mirá, para yo no perder los lugares en el puerto, porque la realidad es que cuando vos trabajás de marzo a noviembre, con las horas extras ganás bien, podés subsistir. El tema es el después. Yo siempre digo lo mismo, a veces en un barco de 40 horas yo saco lo que saca una cajera en un supermercado, trabajando todos los días 8 horas por día. Pero lo que es noviembre, diciembre, enero, ahora la pesca está muy floja, o sea que
yo calculo que para octubre ya no va a haber pescado. Para octubre ya muere. Entonces me conseguí otro trabajo. El cual el otro trabajo, ¿qué pasa? Si bien me exige que vaya, me tiene condescendencia cuando yo tengo puerto. Pero me ha pasado, por ejemplo, bueno, cuando tengo pesqueros no voy al otro trabajo, me cubre otra persona, o sea, me cubren las dueñas del trabajo, ¿no? Pero cuando los barcos de palo, por ejemplo, yo tengo el horario de 23 a 07. Yo de 23 a 07 hago el barco de palo, que son 8 horas, porque como son varios días, se dividen los turnos, y a las 11 de la mañana entro al otro trabajo. Llego a mi casa, me pego un baño, agarro la mochila, me voy para el otro trabajo hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche llego a mi casa, ponerle que duerma 1 hora, y a las 23 estoy entrando de vuelta al puerto. Así son 4 o 5 días. Es obvio que después cuando se te termina esos 4 o 5 días, te morís. Yo digo, mi hijo como que ya está acostumbrado, ¿no? Pero morís 24 horas, mamá, duerme 24 horas, porque que me ha costado un montón, ¿no? Porque en realidad todos los años es más o menos lo mismo. Vas buscando, he trabajado, yo qué sé, no sé, es horrible que lo diga, pero cuando no conseguía nada me he ido a sentar a la agencia Manolo para limpiar una casa en lo que es, porque mi hijo tiene que comer y las fiestas hay que pasarlas y yo tengo un alquiler que pagar y tengo luz y tengo agua y las cuentas esenciales que tiene cualquier persona en una casa, ¿no? Más siendo jefa de familia, ¿no? En realidad, mira, yo alquilo, pero porque tengo una amiga que me salió de garantía, porque yo no podía acceder a una garantía de alquiler, no puedo acceder a un préstamo porque no me figura como antigüedad. En realidad no te aceptan en ningún lado porque vos estás entrando, tenés la fecha de ingreso y la fecha de egreso. De hecho, si yo hago un barco de 40 horas, me figuran 40 horas y la fecha de ingreso me figura el 1 del 9 y me figuran 40 horas y la fecha de egreso me figura el 1 del 9. O sea, yo metí 40 horas en 24. No sabemos cómo hacemos, pero la realidad es que ante BPS vos figuras así. Nunca figurás, no tenés antigüedad laboral para nada, ¿no? Para nada. Para un préstamo, para una garantía de alquiler, para absolutamente nada. Pero te tenés que conseguir otra cosa porque lo que es noviembre, diciembre, enero, tenés que subsistir porque BPS te pide 180 jornales para que vos puedas entrar en un seguro y nosotros no llevamos nunca. Más de lo que máximo hemos llevado creo que son 150 barcos porque tampoco, o sea, no te cuentan las horas, te cuentan los barcos. Por más que llevaba 40 horas, es un jornal solo, si no, no me podrían pagar extras. Entonces, no, jamás, no llegás nunca al seguro. Bueno, para más o menos aclararte un poco el panorama, un trabajador para llegar a tener el seguro de desempleo necesita tener 150 jornales. 150 eran, ahora son 180. Trabajando en 2 empresas a la vez, no he llegado a tener los jornales en el año para poderme ir al seguro de desempleo. O sea que ahí ya estamos viendo, digo que es más, no es que no llegue, que estoy muy lejos de llegar. Ponerle que calcular que en el año de repente hagamos un promedio de 100, 120 jornales al año. O sea, y precisamos 250. Estamos muy lejos. Y estamos todo el día con la atención de que si entra un llamado o no, ¿no? Y eso pasa a diario. Si no respondemos al llamado en un periodo corto de tiempo, ya nos dejan afuera de esa convocatoria también. 1 hora máximo para responder o 2 horas máximo para responder. Máximo 1 hora para responder. Si no hay respuesta nuestra, ya convocan a otro trabajador y quedamos esperando. No, de hecho yo la semana pasada, justamente el viernes, me estaba yendo a Santa Lucía a ver a mi sobrino a las 12 del día y me llamaron si podía estar a las 2 de la tarde en Muro, que entraba un barco. Y me bajé del ómnibus y me fui a trabajar porque está. Obviamente que si no hago ese barco, si no trabajo no cobro. La realidad es esa, necesito trabajar para poder subsistir, ¿no? La cantidad de horas que sea necesaria, porque aparte si vos no vas esas horas, llaman a otro apuntador o a otra planillera o lo que sea, y vos perdés, no es que, no, mirá, quiero relevo a las 12 horas, aparte de que si quiero relevo a las 12 horas, no es, pierdo el resto de las horas, y de repente es un barco por mes o 3 barcos por mes, y no me puedo dar el lujo de perderlo, la realidad es esa. De hecho, nosotros cuando recién empezamos a trabajar éramos pocas planilleras, ponele que éramos 5 planilleras, y hoy por hoy somos 20.
Entonces, si vos no cuidás tu lugar, si vos faltaste esa y marchaste para la otra. O sea, la rotación sigue. Bueno, de hecho me pasó el lunes, tenía programado una consulta con un especialista y justo ligué que el barco cortó por lluvia, entonces fui a la consulta y volví al barco, que de hecho llegué más tarde, porque estábamos citados a la 1 y llegué 2:30. Pero si tengo una consulta con un especialista, tenés que decidir, o vas a la consulta o vas a trabajar. La realidad es esa. No, es como que no, es lo mismo que vacaciones. Por ejemplo, nosotros, por lo general, el puerto, nosotros los pesqueros paran noviembre, diciembre y enero. Pero capaz que en enero puede surgir algún jornal en un barco de PET o en un barco de Montecón o en un barco palero. Eh, si vos decidís irte de vacaciones y justo te cae el barco, porque aparte, a ver, tampoco es que te avisan, bueno, estén atentos la semana que viene que puede llegar a caer trabajo, ¿no? Te avisan el día anterior. La jornada de citación para nosotros es el día anterior. El día anterior te dicen, por lo general, mañana podés estar a tal hora, podés decir que sí o que no. Obviamente eso queda a criterio de cada uno, pero si decís que no, perdés el jornal. Perdés el jornal. Entonces tampoco es como que podés, si vas a planificar, ponele unas vacaciones o irte, no sé, a acampar o lo que sea, sabés que podés perder, ¿no? Si entra algo, eso lo perdés. Tuvimos varias compañeras que tuvieron familia ahí y la realidad es que trabajan hasta último momento en el muro. De hecho, tengo una de mis compañeras que ya no está, rompió bolsa saliendo de trabajar. La modalidad de trabajo es exactamente la misma. Vos estás ahí afuera, muriéndote de frío, muriéndote de calor, estás de repente, nosotros trabajamos con los elevadores al costado, con la gente con las cajas, con los palies, los riesgos los corres igual, ¿no? Es como que no tenés, porque tampoco hay una opción de decirte, bueno, no, yo a vos te dejo, yo qué sé, en una oficina y haces algo desde una oficina. No, no pasa. O sea, la decisión es, ¿quedaste embarazada? ¿Querés trabajar o no querés trabajar? El resto ya es un problema tuyo, es como que te tiran a la Bartola, ¿viste? Es como que, bueno, pasa lo mismo con el tema de repente de los chiquilines, yo qué sé, no sé, el tema de la escuela, el tema de un festival, ¿querés ir o no querés ir? Si no vas, no vas a cobrar y llamo a otro. Y si vas, bueno, te lo vas a perder. La realidad es esa. Es lamentable, pero es así. Es real. Bueno, nosotros hemos identificado a partir de la problemática esa de los jornales progresivos que el trabajo portuario se ha convertido en una changa. ¿Por qué decimos que es una changa? Porque el trabajador ya no puede vivir de su trabajo portuario. Esta consideración que las empresas plantean como justicia, de llamar a un trabajador, darle 5 días para poderle dar a otro la oportunidad de trabajar, ha generado no solo una pauperización del salario, sino condiciones de trabajo cada vez peores. Lo que nosotros ahora le estamos planteando al empresariado en estos consejos de salario es rever eso. Es la necesidad de que ellos entiendan que el trabajador debe ser un trabajador para generar la búsqueda de ellos de productividad y mejores condiciones, tiene que ser un trabajador estable. ¿Por qué ser un trabajador estable? Justamente para eso, para tener un trabajador capacitado con las condiciones para dar el mejor producto de su esfuerzo. Esta condición ahora, con este sistema de jornales progresivos, es imposible. Un trabajador que viene 5 días y capaz que tiene que esperar 2 meses para volver al puerto y que vuelve al puerto aparte a hacer otra actividad diferente a la que hizo aquellos 5 días que lo convocaron, hace que ese trabajador esté pendiente solo de hacer el trabajo lo mejor posible para la empresa en función de poder cobrar. Esa necesidad conlleva en sí mismo que el trabajador, por ejemplo, no le presta atención al tema de seguridad laboral. No es algo que sea importante. Lo importante es cumplir con lo que está pidiendo el mando medio para poder ser convocado nuevamente. Por supuesto que aquel trabajador que plantea desde algún lugar alguna oposición es aquel trabajador que va a ser relegado después en la siguiente convocatoria. Los compañeros lo saben, entonces vienen a hacer su mayor esfuerzo en las condiciones que sean.
Nosotros entendemos que este sistema en sí mismo no solo es nefasto para el proceso que pretenden las empresas de generar una productividad, sino que a la vez impacta a nivel social. Ese trabajador que va a llevarse 10.000 pesos por mes no va a poder ni mantener su familia, ni poder generar un modelo de trabajo fuera del puerto, porque lo que hay que entender es que la convocatoria portuaria es en función del barco que entra al puerto. O sea, nosotros dependemos que esos tiempos de ingreso del barco estén con nuestros tiempos libres vinculados, si no es imposible. Por eso nosotros hemos tenido muchos compañeros que han tratado de generar otro tipo de vínculos laborales, pero al ser los jornales portuarios en base buenos jornales, la priorización ha sido venir igual a trabajar esos 5 días. Esto también es importante decirlo, ¿no? Nosotros no es que cobremos poca plata, no, nuestros jornales son buenos. Ahora, es ese sistema donde nosotros, al venir solo 5 días a trabajar, nosotros no podemos jamás completar un salario. No solo es un problema del presente, sino que nosotros lo proyectamos al tema de la salud y la jubilación. Este problema conlleva en sí mismo todo un desarrollo hacia adelante del trabajador, donde el trabajador no va a poder juntar la cantidad de jornales suficientes como para generar los 25 jornales que necesita para generar un mes de trabajo para su jubilación. Y eso en el acumulado del tiempo va a llegar a conclusiones como tenemos compañeros que han llegado a computar 5 años de trabajo por uno solo para la jubilación. La búsqueda ahora en los consejos de salario es plantear al empresariado 13 jornales. Ese mínimo de jornales sí o sí, o sea, ser convocados a trabajar durante 13 jornales. Y en la expectativa de que aún si no hubiera trabajo, la empresa los cubra. Capaz que en el planteo empresarial esto puede sonar una locura. Ahora, nosotros hemos constatado a lo largo del tiempo que las condiciones de trabajo dan para que haya esos 13 jornales. De hecho, trabajadores como yo, que soy dentro de ese esquema de trabajo un apuntador, nosotros hemos logrado a través del trabajo sindical afianzar una convocatoria por antigüedad. Entonces, cada vez que hay un barco, la empresa tiene que llamar al más viejo hasta que se termina el barco. Esa condición nosotros entendemos que ha dado la posibilidad de generar, ahí sí, una posibilidad real de generar un salario. Nosotros entendemos que eso debe ser para todos los trabajadores, no solo para algunas categorías. Como parte de la discusión con la empresa para la cual yo trabajo, nosotros hemos estado durante muchos meses con un planteo de una posible reestructura de reducción de personal en función de los costos. Con el argumento de la competencia desleal, la empresa ha planteado de que estaba muy alta de costos y necesitaba bajar costos. Nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis comparativo de años anteriores en función del modelo de trabajo y lo que presentamos a la empresa en una negociación fue que comparado, por ejemplo, el primer semestre del 2024 con el semestre 2025, nosotros habíamos aumentado un 30% el trabajo. ¿Eso qué significaba? Que ellos ya promediaban en el 2025 más de 13 jornales por mes para los trabajadores. De esa forma nosotros logramos desactivar esa pretensión de la empresa de reducir el personal en función de esa competencia desleal.